El Museo Nacional de San Carlos les da la más cordial bienvenida a esta noche de museos virtual, en la que realizaremos un recorrido por algunos de los edificios más relevantes que rodean nuestra sede. Esperamos que disfruten una noche por la tabacalera, historia y arquitectura. Esta zona tuvo una importante relevancia desde la época prehispánica, ya que la traza del antiguo México Tenochtitlán se encontraba direccionada hacia los 4 puntos cardinales. Al norte, la calzada de Tepeyac, al sur la calzada Iztapalapa, al oriente la calzada hacia Ataranzas o Embarcaderos o República de Guatemala y al poniente la calzada Tlacopan, la cual abarcaba desde Plaza Mayor hasta la Tlaxpana. Para los mexicas era de suma importancia, ya que por ella corría un acueducto proveniente de Santa Fe y junto con el de Chapultepec proveían de agua potable a Tenochtitlan. Por este tramo de la calzada de Tlacopan ingresaron los conquistadores en 1519, y un año después Hernán Cortés huye por este mismo camino, en donde el capitán don Pedro de Alvarado, quien defendía la retaguardia, logra huir a través de un puente de canoas la noche del 29 de junio de 1520. Hace exactamente 500 años. Por lo que hoy conocemos esta avenida como Puente de Alvarado, misma que junto con las avenidas Insurgentes y Paseo de la Reforma, delimita la triangulación urbana de la colonia tabacalera. Conocida así porque en 1899 la empresa tabacalera mexicana Pasaboiti, Saldo y Compañía se estableció en lo que fuera el antiguo Palacio del Conde de Buenavista. La colonia es uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México. Sus edificios se han convertido en representación del desarrollo urbano, de la historia social y cultural de México. Entre ellos se destacan el Monumento a la Revolución, el Frontón México, el edificio de la Lotería Nacional, la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, el Hotel Reforma, entre otros. Dentro de la historia de la colonia tabacalera es importante destacar la figura del antiguo Palacio del Conde de Buenavista, realizado en 1805 por Manuel Tolsá a solicitud de la marquesa de Selva Nevada, quien daría como regalo a su hijo junto con el título nobiliario de Conde de Buenavista. Tolsá, quien en ese momento fungía como director del ramo de escultura de la Academia de San Carlos, concibió el palacio bajo un estilo neoclásico, de cantera gris con un patio central elíptico al interior, delimitado por 20 pilares de capitel dórico en la planta baja y 20 columnas jónicas en la planta superior. La circunferencia del patio está perfectamente delineada por las balaustradas del primer piso, y el techo se encuentra coronado por remates de florones que estilizan el inmueble. Este patio está centrado en un inmueble rectangular con la entrada principal orientada hacia el sur, la cual daba hacia un gran jardín del que hoy queda una pequeña parte conocido como el Jardín Tabacalera, mientras que la fachada posterior, que se encontraba a pie de calle, hoy Puente de Alvarado, fungía para recibir los carruajes. Debido a sus elegantes características, se convirtió en el inmueble de referencia de la zona, provocando un crecimiento y desarrollo en esta parte de la ciudad, la cual era considerada en el siglo XIX como la periferia. Un año antes de que el palacio fuera terminado, el conde de Buenavista murió, por lo que la propiedad y su huerta fueron vendidos y arrendados a diferentes personalidades, entre ellos destacan Antonio López de Santana y Maximiliano de Habsburgo. Cuando la tabacalera mexicana Pasaboiti, Saldo y Compañía lo toman como sede en 1899, el amplio terreno posterior que ocupaba la huerta fue adquirido por el gobierno para dar lugar a la traza urbana que abriría paso al ambicioso proyecto del Palacio Legislativo, por lo que el predio fue separado de sus jardines, dando lugar a la formación de una colonia para albergar a las familias de los trabajadores, zona que hasta el día de hoy conocemos como la Tabacalera, misma que después de 30 décadas logró consolidarse con edificios habitacionales, muchos de ellos de estilo Art Deco. La empresa cigarrera realizó una serie de modificaciones en el inmueble, bajo el diseño del arquitecto Estanislao Suárez, quien en 1914 cubrió el patio con un domo y seccionó la planta alta de la baja, dando lugar a los salones de las envolturas de cigarrillos y el salón de secados, utilizando estos espacios hasta 1932, año en que la empresa se muda a Toluca. Para 1935, el antiguo Palacio del Conde de Buenavista se convirtió en sede de Lotería Nacional, mientras ellos edificaban su propio inmueble en lo que fuera la antigua casona de don Ignacio de la Torre y Mier, ocupando el palacio hasta 1946.
Posteriormente, el antiguo palacio se convierte en sede de las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y hasta 1953, con la muerte de su último dueño, se convirtió en propiedad gubernamental. En 1958, el antiguo Palacio del Conde de Buenavista albergó la Escuela Nacional Preparatoria, y en 1965 se realizó el proyecto de restauración del inmueble con el objetivo de rescatar los espacios originales y sus espacios interiores, para destinarla a una nueva vocación, convertirse en un museo. De esta manera, 3 años después, para ser exactos, el 12 de junio de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró el Museo de San Carlos, con el objetivo de albergar la colección más importante de arte europeo proveniente de la antigua Academia de San Carlos, así como la Academia de Artes. Dentro de la colonia sobresalen también otros inmuebles importantes como el Frontón México, uno de los edificios más representativos de estilo Art Deco y su adaptación a nuestro país. El frontis de la construcción, realizado con el mármol sobrante utilizado en Palacio de Bellas Artes, retoma diversos elementos prehispánicos para formar relieves con temáticas modernas, las cuales aluden al deporte vasco Jayalay, para el cual fue concebido este magnífico edificio, obra de los arquitectos Teodoro Cunan y Joaquín Capilla. El frontón fue inaugurado el 10 de mayo de 1929 por el presidente Emilio Portes Gil, y pronto fue conocido como uno de los inmuebles más vanguardistas al ser de los primeros centros deportivos techados con una superficie de más de 5,000 metros cuadrados y una capacidad para albergar a más de 4,000 personas. A lo largo de su historia, el frontón fue sede de importantes juegos de Jayalay y centro de reunión para la aristocracia mexicana. Al igual que otros sitios de la colonia tabacalera, el frontón sirvió como locación para rodar algunas películas de la llamada época del cine de oro mexicano, como La Noche Avanza de 1952 con Pedro Armendáriz y El Santo contra el Rey del Crimen en 1962. En 1966 estalló la huelga de los trabajadores del frontón, la cual duró alrededor de 20 años y se convirtió en la más prolongada que se ha registrado en América Latina. En 2015 comenzó la recuperación del inmueble bajo la supervisión del arquitecto José Moyao López y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, abriendo el 10 de marzo del 2017 y ahora cuenta con un casino y un escenario movibles para espectáculos. La colonia tabacalera, símbolo de la vida moderna y del desarrollo urbano del siglo XX mexicano, fue un espacio privilegiado para la filmación de películas de algunos de los más importantes directores de la llamada Época de Oro, entre los que destacaron Roberto Gabaldón, Emilio Fernández, Ismael Rodríguez, entre muchos otros. Las calles e inmuebles de la tabacalera quedaron inmortalizados en cintas como La Noche Avanza, Víctimas del Pecado, Nosotros los Pobres, El Billetero, Días de Otoño, por mencionar solo algunas, que representan un testimonio visual a través del cual podemos reconstruir aspectos de la fisonomía citadina. Acompáñenos a ver algunos fragmentos de estas cintas. Perdóname, Rodolfo, yo. Lárgate y no me molestes. Déjame, hazme lo que quieras, te lo merezco todo, pero no me abandones. Circula si no quieres que te marque la cara. ¡Ándale! Rodolfo, no.
¡Suéltate! ¡Suéltate, desgraciado! ¡Suéltate! Ahorita sí la va a hacer compañía Trujito. Podría ser más amable. Me disgusta verte enojada. ¡No me toques! Rebeca, te desconozco. Nunca te habías portado así. Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué chismes te han contado ahora? Te los podría repetir yo mismo. A tal grado son cosas sin trascendencia, que si me han visto aquí o allá. Miren nomás dónde hemos venido a parar. Antes trabajábamos hasta en la televisión. Hola, mi nombre es Edgar García y yo les voy a platicar un poco sobre el Monumento a la Revolución. Esta es una obra icónica de la Ciudad de México, pues destaca no solo por el valor arquitectónico, sino que se convirtió en el Mausoleo de los Caudillos en 1942 y en el Museo Nacional de la Revolución en 1986. El proyecto original era crear la nueva sede del Palacio Legislativo en tiempos de Porfirio Díaz, cuyas dimensiones abarcaban hasta 14,000 metros cuadrados. El arquitecto a cargo fue Émile Bernard, quien proponía una estructura neoclásica, y al mismo tiempo era una réplica al Capitolio norteamericano, es decir, que uniría las dos cámaras. El proyecto se detiene por el estallido de la Revolución, y aunque hay un intento efímero con Madero por retomarlo, es hasta 1928 que el propio Bernard le hace la propuesta al general Álvaro Obregón de crear un homenaje al movimiento revolucionario. Sin embargo, la muerte repentina de ambos detienen este proyecto. En 1933, Carlos Obregón Santacilia, uno de los precursores de la arquitectura moderna mexicana, retoma la propuesta de homenajear a la Revolución. Esto se desarrolla en un contexto de la historia de bronce, con un espíritu posrevolucionario. El arquitecto partió de la edificación conocida como la Sala de los Pasos Perdidos, estructurada por acero norteamericano y complementado por cantera y manufactura mexicana. Es importante comentar que también en este homenaje a la Revolución participó el artista Oliverio Martínez, quien a través de las esculturas que están en la parte superior del monumento representó a la independencia, las leyes de reforma, las leyes agrarias y las leyes obreras. Este artista fue inspiración para los muralistas revolucionarios. Este monumento está rodeado de historias, y una de ellas es que en 1946 el piloto español Jacobo Fernández Alberdi atravesó el monumento con su avioneta y le propuso matrimonio a su novia Elisa Flores Medina. Ella aceptó, pero él perdió la licencia y 5,000 pesos por multa. El monumento es este punto nodal que ha sido testigo de las diferentes manifestaciones culturales, políticas, militares y sindicales que reflejan los intereses y deseos de la sociedad industrializada. Entre 1947 y 1950 creció notablemente la producción cinematográfica que hablaba sobre las grandes ciudades o la industria. Asimismo, la lente de los fotógrafos como Manuel Ramos, Los Casasola, Nacho López, Héctor García, Caballero, entre otros, fueron testigos de este imaginario colectivo. Ahora les quiero platicar un poco sobre el edificio de la Lotería Nacional, en cuyo predio originalmente estaba la casa del matrimonio de Amada Díaz e Ignacio de la Torre y Mier, quien participó en la fiesta de los 41 el 18 de noviembre de 1901 en la misma colonia y reprendida por la policía porfiriana. Esta casa, además de destacar por su bella composición ecléctica, tenía enfrente la escultura ecuestre de Carlos IV, que estuvo ahí desde mediados del siglo XIX hasta 1979, cuando fue removida a la Plaza Tolsá, donde actualmente se encuentra. Posteriormente, el inmueble fue adquirido por la Lotería Nacional, que estuvo ahí hasta 1932-1933, cuando decidieron derrumbar el edificio y crear uno nuevo que respondiera al crecimiento de la ciudad. Mientras tanto, la Lotería Nacional estuvo en el antiguo Palacio del Conde de Buenavista, actualmente el Museo Nacional de San Carlos. El proyecto del nuevo edificio de la Lotería Nacional estuvo a cargo de los ingenieros José Antonio Cuevas, Martín Guillermo Plato y los arquitectos Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón y Luis Ávila. Fue construido entre 1936 y 1942, inaugurado en 1946. Fue uno de los primeros rascacielos de la Ciudad de México, con más de 100 metros de altura y 29 pisos. Es un edificio de diseño Art Deco. Lo identificamos por sus formas geométricas, la verticalidad y un espíritu futurista. Su altura es el reflejo de un México progresista inmerso en el contexto del milagro mexicano.
Un dato curioso de este edificio es que entre 1950 y 1955, en los pisos 3 y 14 de la torre, fue transmitido el Canal 4. Con motivo de la conmemoración de la caída de Tenochtitlan, Hernán Cortés celebró la primera corrida de toros el 13 de agosto de 1529 en la Plaza Mayor. El espectáculo taurino tuvo tanto éxito que las corridas persistieron hasta el siglo XIX, y Manuel Tolsá, inspirado en la Plaza de Toros de Madrid, diseñó una de forma circular con un diámetro menor para el Paseo Nuevo, que se ubicó en el predio de lo que actualmente es Reforma número 1. La Plaza de Toros abrió sus puertas el 23 de noviembre de 1851, 35 años después de la muerte de Tolsá, con un prototipo de arquitectura efímera que permitía desmontarla al terminar las celebraciones. En septiembre de 1852 se colocó en este perímetro la escultura ecuestre de Carlos IV, conocida popularmente como el Caballito, obra realizada también por Tolsá en 1803 y traída desde Plaza Mayor. Con dicha escultura se puntualizó el paisaje urbanístico de lo que se convertiría poco después en el Paseo de la Emperatriz, tal como lo ilustran las primeras vistas aéreas de la Ciudad de México en las litografías de Casimiro Castro, realizadas en globo entre los años 1856 y 1869. Es posible observar la traza de las avenidas que hoy conocemos como Bucareli, Juárez, Paseo de la Reforma y Puente de Alvarado, sobre la cual se contempla la Plaza de Toros, el tranvía de mulas y el antiguo Palacio del Conde de Buenavista. En 1891, don Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz, mandó a construir su casa en un predio de 800 metros cuadrados, ubicado en lo que anteriormente fuera la Plaza de Toros del Paseo Nuevo. Esta casa fue realizada por el ingeniero Ignacio de la Barra con un estilo afrancesado. El interior, de amplias salas con columnas corintias y decoración imperial, imitaba al Palacio parisino de las Tullerías. De sus altos techos, decorados con elegantes molduras, colgaban enormes candelabros y de los muros pesadas y alargadas cortinas con telas provenientes de Europa. Además de su ostentosa elegancia, la cercanía a la estación Buenavista hacía de la mansión de don Ignacio de la Torre y Amanda Díaz el lugar ideal para recibir a notables invitados como los embajadores italianos que arribaron a México para las fiestas de las celebraciones del centenario de la Independencia en 1910. Otro de los memorables inmuebles es la casa del gobernador de la Ciudad de México, don Guillermo de Landa y Escandón. Fue construida entre 1903 y 1906 por la firma inglesa Waring & Gillow y contó con el diseño de interiores de Roberto Bloch, bajo un estilo gótico similar al castillo francés del siglo XVI a Sey-le-Rideau, con sus torres, con remates cónicos y pórtico sobresaliente. El inmueble, del cual aún se puede apreciar parte de la estructura original, está ubicado en lo que hoy es Antonio Caso, esquina con Vallarta. La construcción se realizó en un predio de 500 metros cuadrados, con 3 plantas de altura y detallada decoración en su fachada, en la que sobresalen ventanales rectangulares a lo largo y alto de su perímetro, acompañados de pequeños rosetones que permitían la entrada de la iluminación natural al interior de toda la casa. Agustín Casasola realizó un retrato de la familia Landa y Escandón en una de las salas de la casa. En la imagen aparece don Guillermo junto con su esposa e hija en medio de la suntuosa ambientación del pequeño castillo. En 1936, Mario Pani recibió el encargo de edificar el Hotel Reforma para la compañía Edificios Modernos S.A., ubicado en el predio de París, esquina con Avenida Reforma, propiedad de su tío el ingeniero Alberto J. Pani. De acuerdo con su proyecto, este hotel sería el primero en la capital que tendría más de 200 habitaciones disponibles, con todas las comodidades propias de las demandas del turismo internacional. El Hotel Reforma fue durante varios años uno de los más lujosos de la ciudad, ya que ofrecía, entre otras novedades, un roof garden, un comedor con cocina propia, un comedor principal y el cabaret Ciros, en donde se podían apreciar 3 murales de Diego Rivera, el cual se convirtió en un sitio emblemático de la vida nocturna en la capital mexicana, y que cambiaría drásticamente el concepto del giro hotelero del país.
Durante la década de 1930, la colonia tabacalera se convirtió en el centro de la vida política capitalina, no solo por congregar las sedes de diversas agrupaciones obreras y partidos, sino también porque en su plaza principal se erigió el Monumento a la Revolución, como eje rector del otrera barrio porfiriano. En estas calles se congregaron los edificios del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la Alianza de Ferrocarrileros de México, la Confederación de Trabajadores de México, entre otros. De esta manera, la tabacalera representó el espacio simbólico y ritual de las conmemoraciones revolucionarias, motivo por el cual los desfiles, marchas, mítines y demás actos relacionados con las organizaciones sociales y políticas de nuestra ciudad tuvieron lugar en esta colonia. El Monumento a la Revolución se convirtió en testigo de la lucha magisterial y del movimiento ferrocarrilero de los años 50, de las paradas deportivas con las que se festejaba el triunfo revolucionario, de las marchas estudiantiles de 1968 y de cientos de homenajes oficiales a los principales héroes revolucionarios. Dentro de las escenas cotidianas de la tabacalera sobresalen las diversas actividades realizadas a pie del Monumento a la Revolución. Desde que se abandonó el proyecto del Palacio Legislativo, dio cabida a ferias y desfiles que tenían lugar en la Plaza de la República. El acelerado crecimiento de la población, que pronto haría de la Ciudad de México una de las más grandes y pobladas del mundo, exigía cambios urbanísticos, lo que conllevó a la transformación del paisaje citadino y la funcionalidad del transporte público, que en el siglo XX le exigía a esta urbe. Las calles paulatinamente se fueron llenando de vehículos privados y de transporte público. Uno de los más antiguos fue el tranvía que desde 1834 circulaba por la ciudad jalado por mulas y que transitaba desde la Plaza de la Constitución hasta Tacubaya, y posteriormente, entre 1900 y 1930, se sustituyó por la tracción eléctrica, a lo largo de toda la ciudad. Otra de las características de la vida cotidiana en la tabacalera fueron los voceros de periódicos debido a la cercanía con las oficinas de los diarios en la zona, por lo que hasta el día de hoy es común encontrar jóvenes voceadores desde la madrugada, quienes al primer rayo del sol pregonaban las últimas noticias entre los automóviles y a lo largo de las calles, que junto con los billeteros se convirtieron en parte del paisaje urbano de la colonia. A manera de conclusión, la arquitectura expone los deseos e intereses de una sociedad que sabe apropiarse moralmente de los espacios. La colonia tabacalera es rica en patrimonio arquitectónico y, por tanto, de estos desarrollos socioculturales que están inmersos en ella. La exposición Somos Tabacalera destacó por tener una dialéctica con la memoria colectiva a través de sus fuentes escritas, gráficas, materiales y orales. Sin duda, para nosotros es importante tener este diálogo con la memoria viva. Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado una grata noche recorriendo con nosotros la historia y los sitios más emblemáticos de la colonia tabacalera. Les agradecemos habernos acompañado y los esperamos en nuestra próxima noche de museos. Gobierno de México.